34 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le hizo el FBI para desbloquear, para hackear un iPhone? ¿Realmente fue el FBI o llegó a un acuerdo con Apple no reconocido? Puede pasar. En estos asuntos hay que pensar en cualquier posibilidad. El hecho es que ya una de las notas más importantes hoy en la prensa de Estados Unidos y en la prensa mundial es esta, que el gobierno norteamericano, el FBI, dio a conocer, informó que ya logró hackear, ya logró acceder, ya logró desbloquear ese iPhone, propiedad de uno de los terroristas responsables de los ataques en la ciudad de San Bernardino, en California, Sayed Farook. La compañía Apple peleó contra el FBI durante meses para defender su política de no hackear uno de sus propios dispositivos, porque pensaba que eso crearía una rendija, una puerta trasera, un pretexto para que el gobierno pudiera argumentar medidas de seguridad nacional para hackear equipos Apple de particulares. Andrés Velázquez, el ingeniero Andrés Velázquez, es fundador y presidente de Mática, el primer laboratorio dedicado a las investigaciones de delitos informáticos en América Latina y yo diría en el mundo de habla hispana, a quien saludo. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Alejandro, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo ves? ¿Sí han de haber podido los del FBI por su cuenta o fue un arreglo ahí con Apple no reconocido? Hay muchísimos temas y como bien lo dices, ¿no? Hay tantos supuestos, tantos chismes alrededor de todo esto. Después de entender un poquito el caso per se, yo creo que hay que apuntar algunas cosas muy particulares. El primero tiene que ver con el hecho de que Apple en un primer momento sí brindó información acerca del respaldo del teléfono que se encontraba en la nube de este personaje, de Farook. Sin embargo, el último respaldo de ese teléfono había sido de octubre, cuando los actos terroristas fueron en diciembre. Pero es entonces ahí donde empieza un tema mediático muy interesante, y es de que el FBI lo que le pide a Apple no es tener acceso a ese teléfono, sino es tener acceso a ese teléfono y cambiar a partir de ese momento las siguientes versiones del sistema operativo de los teléfonos celulares de Apple, el iOS, a que permitieran tener lo que llamamos técnicamente una puerta trasera. Imaginemos que en una casa que nosotros estamos construyendo, que existiera una regulación donde todos los arquitectos pusieron una llave maestra que tuviera el gobierno para poder llegar a abrir todas las casas. Entonces, en ese sentido empezó un tema de privacidad, un tema de derechos humanos, muchos temas que empezaron a generar gran movimiento. Ahora, todo esto nos llevó al punto donde se empezó a decir que el FBI había contratado ellos le llaman el famoso third party, o un tercero, para poder llegar a tener acceso al teléfono. O sea, un hacker. Y es que no dicen a qué se refieren, porque de hecho uno de los supuestos es una firma de informática forense israelita muy reconocida, que se dedica precisamente y que tiene una herramienta para poder llegar a desbloquear teléfonos con sistema operativo iOS de la versión 7 hacia atrás. ¿Por qué de la versión 7 hacia atrás? Porque de la versión 7 en adelante Apple empezó a meter estos mecanismos de encripción que todos los teléfonos iPhones van a estar cifrados y no pueden llegar a ser abiertos si no se tiene la contraseña. O sea, yo me acabo de enterar hace poco que quien pierde una tableta o una computadora o un teléfono iPhone o Apple, pues, y lo tiene con contraseña, prácticamente es imposible acceder a la información, ¿es correcto? Es correcto, y de hecho, bueno, hay varios mecanismos. El primer mecanismo que tiene Apple para poder llegar a hacer eso es que todo el dispositivo está cifrado, es decir, que si no se tiene esa llave para poder llegar a abrirlo, al quinto o al 10º intento, dependiendo de la configuración, borra todo. Ajá. Y entonces ese es el primer tema que cuando empezamos a escuchar que el FBI había podido llegar a hacer esto, pues ¿cómo lo hizo? Si estuvo tratando diferentes contraseñas, pues en algún momento el teléfono se tiene que sobreescribir. De tal forma que entonces hay varias versiones. La primera, en que quitaron el chip
que está dentro del dispositivo, generaban una copia y intentaban uno por uno cada una de las posibilidades, y en el momento en que parecía que se iba a bloquear, lo volvían a escribir encima, pero que por el tiempo entre que dijeron necesitamos ayuda, allá lo encontramos, es muy poco tiempo, y no hace sentido técnicamente de que lo hayan logrado. El segundo, que hayan encontrado alguna vulnerabilidad en el software para poder llegar a tener acceso. Y el tercero, que a mí se me hace un poco descabellado, pero se está manejando así, ¿qué pasa si en algún momento, ya sea en la computadora de Farouk o en algún video de vigilancia, se puede llegar a ver qué contraseña utilizó para tener acceso? Y que entonces estemos nosotros pensando en que fue un hackeo, en que fue una vulneración de un sistema, cuando realmente a lo mejor era la fecha de su cumpleaños. Sí. Y que entonces la vulnerabilidad fue que Farouk no puso una contraseña segura dentro de su teléfono. Ajá. Eso no lo vamos a saber, evidentemente. No, yo creo que, y ahí es donde viene el tema de dónde estamos parados ahorita, ¿no? ¿Quién fue el que gana? Pues creo que ganan muchos. Gana Apple porque no se dejó. Gana el FBI porque dijo, pude sin ti. La parte de los terroristas o delincuentes de alguna manera están viendo que es un problema para el gobierno el tener acceso a estas herramientas de cifrado, y que les permite llegar hasta cierto punto, tener un poco mayor nivel de seguridad. Pero ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? El FBI va a decir qué hizo, Apple va a buscar alguna forma de enterarse cómo lo hizo para asegurarlo. Lo que sí sabemos de Apple en este momento es de que ya está trabajando en un modelo de cifrado igual para los respaldos, para que en el momento en que el gobierno le diga, por un tema de seguridad nacional, dame el respaldo de este teléfono, Apple va a decir, no tengo forma de hacerlo, porque todo está cifrado. Y es cierto, o sea, no es solo un argumento. No es un argumento, es una forma de poder llegar a proteger la privacidad del usuario, a lo cual, de alguna manera, como usuarios, pues decimos que bueno que están protegiendo nuestra información. El problema es cuando lo vemos desde una perspectiva de la procuración de justicia y demás. Si sabemos que en ese teléfono a lo mejor hay pornografía infantil, no vamos a poder abrirlo. Por eso te iba a preguntar, ¿quién gana? Ya dijiste, ¿quién gana? Ganan un poco todos, pero a partir de esto, ¿cómo van a ser las investigaciones? ¿Cómo va a ser la investigación forense en estos dispositivos? En los últimos años ha sido problemático porque precisamente desde hace 3, 4 años, forensemente no podemos llegar a tener acceso a los dispositivos. Entonces muchas veces tenemos que buscar vías alternas. Si el teléfono se sincronizó con una computadora, si fuera una contraseña fácil de ubicar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacia dónde vamos a ir, esto no se va a quedar aquí. Hay más de 12 casos ahorita en Estados Unidos que se han pedido órdenes judiciales para tener acceso a teléfonos, entonces vamos a ver cómo reacciona. A nivel internacional estamos viendo una cuestión muy interesante, y es de que ahorita lo estamos viendo dentro del territorio americano, cómo esta orden judicial llega directamente a Apple, pero ¿qué pasaría si esto sucediera en México? Tiene que pasar por tratado de cooperación mutua, y según la misma legislación norteamericana no nos podrían llegar a entregar información. Vaya. Entonces se vuelve un tema que está rebotando no nada más en el contexto norteamericano, sino a nivel mundial de, entonces, ¿qué seguridades tienen otros países? ¿Qué pasa con agencias de investigación? ¿Qué pasa con órdenes judiciales? Y entonces está siendo un tema muy interesante dentro del medio. Ya. Pues correcto, Andrés, está siempre interesante y estaremos atentos a las novedades y consultándote este tipo de cosas. Yo te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Alejandro, y un saludo. Un abrazo. Ahora Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática. Vamos a una pausa. Nosotros tenemos más aquí.